Con Manolo Rico, con Manuel Rico, que es el director de Infolibre. Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar con Infolibre porque hoy demuestran con sentencias, con autos, con todo lo que los jueces han ido dictando a lo largo de todos estos meses, que esas palabras de Blesa, esas palabras tan polémicas, ¿no?, que no eran ningunos ignorantes financieros los jubilados, que todo el que lee algo es responsable de lo que firma. Los jueces no piensan igual, Manolo. Efectivamente, bueno, los jueces y los laudos arbitrales, ¿no? Recordemos que hay dos vías por las que las víctimas, los afectados por las preferentes, han podido recurrir para intentar recuperar su dinero. Unos han ido por la vía judicial y otros han ido por la vía del laudo arbitral. Bien, en ambos casos la base del recurso es o que no tenían un perfil inversor adecuado o que se les ocultó información. Y en ambos casos las sentencias que están saliendo y los laudos arbitrales aceptan esa argumentación para decidir que se le devuelva el dinero a las personas a las que se les había estafado, ¿no? Y efectivamente nosotros en Infolibre mencionamos, en fin, 8 o 10 sentencias, pero hay decenas de sentencias en toda España, también de audiencias provinciales, en las que básicamente el argumento es siempre el mismo, ¿no? ¿Han reconocido los tribunales la ilegalidad de las preferentes? ¿Les han dado la razón y les han devuelto su dinero poco a poco a los preferentistas en todo este tiempo? En muchos casos sí, no en todos, porque obviamente hay pues eso, centenares de demandas planteadas, no solo en el tema de Caja Madrid, también en Galicia, en Cataluña, en fin, en los sitios donde se comercializaron más, pero en muchos casos efectivamente les han dado la razón, no solo en primera instancia, sino que también hay recursos sobre los que ya han decidido las audiencias provinciales respectivas y que también han reafirmado esas sentencias condenando a Caja Madrid a devolver el dinero, ¿no? Nosotros mencionamos, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Madrid hay al menos 4 sentencias ratificando que, bueno, pues que se les engañó lisa y llanamente, ¿no? Porque yo creo que lo que intentó ayer Blesa es convertir en culpable de la estafa a los estafados, ¿no? Que hay que tener, en fin, un cuajo importante para, en vez de pedir disculpas y pedir perdón, culpar a las víctimas de lo que les han hecho, ¿no? Tú dices que intentó culpar a los estafados de esa estafa y eso trascendió como uno de los primeros titulares de Blesa, pero también intentó culpar, y lo hemos hablado aquí hace un segundo, a la CNMV, también intentó culpar al Banco de España, intentó culpar al que hizo el tríptico, intentó culpar a los que comercializaron esas preferentes, puso el ventilador en marcha. Y aquí te pregunto, ¿ni la CNMV ni el Banco de España tienen ninguna responsabilidad en todo esto? Yo creo que también tienen una responsabilidad, evidentemente, ¿no? Porque al fin y al cabo son órganos reguladores y son órganos que tienen que vigilar por el correcto funcionamiento del mercado. Pero la primera responsabilidad será de quien pone en marcha la emisión y la primera responsabilidad será de que aquellas personas, y esas personas eran Blesa y su más reducido equipo de colaboradores, que sabían que la situación de la caja era muy delicada. Y por lo tanto ellos son los principales culpables. Las preferentes al fin y al cabo no son otra cosa que intentar convertir en accionistas por la puerta de atrás, engañándolos a personas que no querían ser accionistas de Caja Madrid, que lo que querían, o muchos de ellos pensaban que estaban invirtiendo pues en una especie de depósito a plazo fijo y que iban a recuperar su dinero, y realmente los estaban convirtiendo en accionistas de Caja Madrid. Y además en accionistas de segunda, porque efectivamente, como leísteis antes en el tríptico, eran prácticamente los últimos a la hora de recuperar el dinero en caso de que hubiese algo que recuperar, que no ha habido nada porque lo que ha habido es que poner 20.000 millones de todos los contribuyentes, ¿no? Manolo, tú que eres mucho más listo que todos nosotros, no lo digo de broma, sabes mucho más de economía y sabes mucho más... En el orden de prelación voy por detrás de Elisa Beni. Pues por ahí por ahí iba a ir. O sea, nosotros, de verdad, fuera de las bromas que hemos podido hacer, porque este es un tema muy serio, ¿tú entiendes este folleto? O sea, tú, un hombre con una carrera universitaria, director de un medio de comunicación, vas a la antigua Caja Madrid, te dan este folleto, ¿lo entiendes? Hay algunas cosas que entiendo, pero la mayoría no. Y desde luego no entiendo la esencia, y a la gente no le explicaron la esencia. Y la esencia es que corrían el riesgo de perder toda su inversión. Es una cosa de sentido común, más allá, o sea, obviamente en los tribunales hay que demostrar las cosas, pero esto es una cuestión de sentido común. Una persona jubilada
si le explican que corre el riesgo de perder los ahorros de su vida, pues no va a invertir. Antes mencionabais el tema de que llegaron a estar calificados como bonos basura las preferentes, ¿vale? Nosotros publicamos la semana pasada una información en la que el equipo estrecho de colaboradores de Blesa se felicitaba porque después de que los calificasen como bono basura, seguía habiendo demanda de preferentes. Bueno, para mí esto es la prueba definitiva de que obviamente la gente no le estaban informando correctamente y la mayor parte de la gente no sabía lo que adquiría, porque si no nadie en su sano juicio compra bonos basura, ¿no? Entonces eso es una prueba de sentido común, ¿no? O sea que más allá de las cuestiones legales, que obviamente en los tribunales son las que hay que dirimir, pero es que es evidente que el 95%, una cantidad amplísima de los inversores en preferentes no sabían qué estaban adquiriendo realmente. Leas un folleto o leas 15 y aparte es verdad que los folletos y los asteriscos de los que habló Blesa no contribuyen, como suele ser, por cierto, norma en ese tipo de folletos económicos, a aclarar las cuestiones porque están escritos en la jerga financiera al uso, ¿no? ¿Te quiere preguntar algo, Benjamín? Sí, una cosa, porque yo creo que también algo muy importante es que este no fue un producto financiero que se lanzara y fracasó, y entonces es que la sospecha más que fundada es que es un producto lanzado para intentar tapar los agujeros que ya tenía en aquel momento la entidad, y que por lo tanto fue una especie de recaudación B, engañando a los clientes para intentar cubrir unas pérdidas que ya eran muy importantes. ¿Fue así? Claro, por eso le preguntaron también a Blesa, y él lo negó ayer, pero en el interrogatorio también le preguntaron por eso. Evidentemente, esa es la sospecha fundamental, ¿no? Que lo mencionábamos antes, que realmente con estos productos los inversores se estaban convirtiendo en accionistas, se estaban inyectando directamente capital y por lo tanto no era un depósito que luego pudiesen retirar. Entonces la sospecha, y además, retomando lo que hablábamos al principio, parte de las sentencias inciden en este aspecto, en el hecho de que no se informó a los clientes de la verdadera situación económica que vivía la Caja en el año 2009, que es cuando se produce esta última emisión. Por lo tanto, esa sospecha es más que fundada, efectivamente, que lo que se intentó es tapar el agujero que ya existía, un agujero muy importante, y se hizo aprovechándose de la ignorancia de la mayor parte de los que invirtieron, y que es la ignorancia que tenemos la mayor parte de la población respecto a cuestiones o productos financieros tan complejos como las preferentes o la deuda subordinada, que fue otro producto que también lanzaron y que tenía unas características similares, ¿no? Absolutamente. Pues Manolo Rico, gracias por las explicaciones, por el análisis, gracias de verdad. Gracias a vosotros, como siempre.